Bueno, en el día de hoy vamos a realizar los ejercicios de espejos esféricos. Pero para eso vamos a repasar las ecuaciones que vamos a trabajar. ¿Qué ecuación vamos a trabajar con espejos esféricos? Primero, vamos a utilizar la ecuación del inverso de la distancia focal es igual al inverso de la distancia del objeto más el inverso de la distancia de la imagen. Luego vamos a utilizar la ecuación de altura de la imagen sobre altura del objeto es igual al inverso de la distancia de la imagen sobre la distancia del objeto. Y también la ecuación del aumento de la imagen es el valor absoluto de la altura de la imagen sobre el valor absoluto de la altura del objeto. Y todo eso va a estar relacionado con 1. Si el aumento es mayor que 1, eso significa que la imagen será mayor que el objeto. Y si el aumento es menor que 1, cuando realizo esta operación me da un número menor que 1, significa que la imagen será menor que el objeto. Ejercicio 4. El ejercicio 4 dice, un objeto lineal vertical, es decir, vertical de 4,0 centímetros de altura del objeto es 4,0 centímetros. Sigo. Se ubica a 15 centímetros del vértice del espejo. El objeto, es decir, la distancia del objeto es 15 centímetros. Continúo. Del vértice de un espejo cóncavo, es decir, vamos a estudiar la parte interna de un casquete que tiene una superficie que es un espejo. De 4 centímetros de distancia focal. La distancia focal representa una letra F y vale 4 centímetros. ¿Está? Determiné todas las características de la imagen. Yo quiero saber cuánto vale DI, cuánto vale HI. Y puedo representar esa situación. Evidentemente que yo no voy a representar con estas medidas. Entonces yo voy a hacer una escala. Voy a hacer una escala. Es decir, este vector, el objeto lo va a representar de 2 centímetros. La distancia del objeto va a ser 7,5 y la distancia focal 2. Voy a hacer toda la mitad. Bien, acá. Voy a trazar el eje principal. Voy a fijar. Bueno, para representar la situación, si bien el ejercicio no pide, yo voy a representar primero el eje principal. Bien. Lo primero que voy a trazar es el foco. Voy a fijar un punto 0 que lo voy a denominar vértice. El foco tiene que estar a 4 centímetros del vértice. Yo no voy a representar de 4 centímetros, sino no me da el espacio. Lo voy a hacer de la mitad, de 2. La distancia del objeto de 7,5 a la mitad. Y la altura del objeto de 2 centímetros. Entonces, miren, yo tengo del vértice al foco 2 centímetros, que en realidad sería 4. Y del foco al centro de curvatura, el radio de curvatura, también tengo que tener 2 centímetros, que representa 4 centímetros. Para representar el espejo, yo voy a medir la distancia que hay del centro de curvatura al vértice y voy a trazar el espejo. ¿Está? Bien, ahí yo tengo la distancia del foco al centro de curvatura y ahora tengo que representar el objeto a 15 centímetros, que lo voy a representar a la mitad, es decir, de 7,5. Justo acá. Lo voy a representar acá. Pasar una flecha. Y tiene un tamaño, una dimensión, una altura de 2.
2 centímetros. Lo estoy haciendo a escala. ¿Cómo se obtiene la imagen? Para obtener la imagen yo tengo que respetar las reglas para la formación de imagen en los espejos curvos, espejos esféricos. La primera regla dice que, vamos a hacer de forma prolija, todo rayo de luz que incide de forma paralela al eje principal se refleja pasando por el foco. Segunda regla que la voy a usar dice que todo rayo de luz que incide sobre el espejo pasando por el foco RI se refleja de forma paralela al eje principal. RR. Por lo tanto, como pueden apreciar, aquí en la intersección de los rayos reflejados se va a formar la imagen. Este sería el objeto, ¿verdad? Objeto. La imagen, ¿qué características tiene? La imagen es real. Es real porque se obtiene a partir de la intersección de los rayos reflejados. Es una imagen invertida. Menor tamaño. Esas serían las características de la imagen. Pero además, yo puedo describir, es decir, determinar la distancia de la imagen y la altura de la imagen en función de las ecuaciones que mencionamos anteriormente. Yo las voy a realizar la primera operación del primer ejercicio. Quizás yo no vaya a hacer de todas porque no me va a dar el tiempo, pero ustedes van a poder hacer de la mayoría que puedan. No, obviamente no estoy pidiendo que hagan todos los ejercicios. Primero de todo, vamos a determinar la distancia de la imagen de ahí. Permítanme ver si se ve. Se ve. De ahí. Para determinar la distancia de la imagen, yo voy a usar la ecuación el inverso de la distancia focal es igual al inverso de la distancia del objeto más el inverso de la distancia de la imagen. ¿Está? Esta sería la ecuación que van a utilizar para encontrar la distancia de la imagen. ¿Cómo vamos a operar? Bueno, el inverso de la distancia focal, dijimos que distancia focal vale 4, es el inverso de 4. Es igual al inverso de DO, 15, más el inverso de DI. Debo despejar el inverso de 15. Va a quedar el inverso de 4 menos el inverso de 15 es igual al inverso de DI. Entonces, el inverso de DI es igual que el inverso de 4 menos el inverso de 15. Tengo fracciones acá, por lo tanto debo multiplicar fracciones. No, debo restar fracciones, no estoy multiplicando acá. Restar. Va a quedar así. El inverso de DI es igual a 15 por 1. Multiplico este término con este. Menos. Ahora debo multiplicar el 4 por el 1. Sobre 4 por 15. Es esto por esto, menos esto por esto, dividido esto por esto. Quedaría así. El inverso de DI es igual a 15 menos 4, 4 por 15, 4 por 15, ay, qué bombado, 60. A ver si se ve, me paro, se ve. A 60. Entonces va a quedar el inverso de DI es igual a 11 sobre 60. Como yo no quiero saber el inverso de DI, tengo que invertir. Va a quedar DI sobre 1 es igual a 60 sobre 11.
DI dividido 1 da DI. Un número dividido 1, 2 dividido 1 da 2. 3 dividido 1 da 3. Entonces DI dividido 1 es DI. 60 sobre 11 es igual a 5,45 centímetros. ¿Está? Luego, si quiero determinar la altura de la imagen, yo voy a usar la ecuación. La altura de la imagen sobre la altura del objeto es igual al inverso de la distancia de la imagen sobre la distancia del objeto. Quedaría de la siguiente forma. HI, miren, sobre, empiezo a sustituir valor, dijimos que la altura del objeto es 4,0 menos DI, el opuesto sería en este caso 5,45 sobre DO es 15. Si quiero encontrar HI, debo multiplicar de este 4,0 que está multiplicando, lo despejo, perdón, este 4,0 que está dividiendo lo despejo multiplicando. Me queda HI es igual al opuesto de 5,45 sobre 15. Voy a hacer todo esto. El menos queda acá, perdón. Por 4,0. Se va a quedar HI es igual a dividido 15. Esto me da menos 0,36 por 4,0. Y esto me da HI menos 1,45 centímetros. ¿Por qué menos? Menos porque está invertida. Cuando la imagen es invertida, automáticamente sabemos que la altura acá deberá ser negativa. ¿Está? ¿Se ve? Sí, se ve. Y para finalizar, yo puedo determinar el aumento de la imagen. Va a ser el valor absoluto de HI sobre el valor absoluto de HO. Entonces el aumento de la imagen va a ser 1,45 sobre 4,0. Entonces el aumento de la imagen es 1,45 dividido 4,0. Y esto me da 0,36. ¿Qué significa esto? Como el aumento, a ver si se ve acá, como el aumento es menor que 1, ¿qué significa? Que la imagen tiene que ser menor que el objeto. Y coincide, miren, esta imagen es menor que el objeto. Y así finalizamos el ejercicio 4. Estos ejercicios son muy sencillos. Por más que vean